Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, aquí desde Radio Amanecer, una vez más con este programa llamado Verdad y Vida. No hay otro deseo ni otra intención en nosotros, sino compartir e impartir esta vida divina por medio de la rica palabra de Dios. Así como siempre vamos a comenzar orando al Señor para que el Señor en esta mañana fluya Él mismo y nosotros podamos ser ese conducto que Él necesita para que Él pueda fluir a través de nosotros. Así que, Señor Jesús, esta mañana límpianos con tu sangre preciosa. Límpianos, Señor, para que tú puedas fluir con toda libertad y con toda pureza. Oh, Señor Jesús, abre nuestros oídos, abre todo nuestro ser, todo nuestro corazón. Señor, queremos que tú crezcas en nosotros, que nosotros menguemos, pero que tú crezcas. Por eso te pedimos por cada radio oyente, Señor, abre nuestros oídos y alumbra nuestros ojos para que podamos ver cuál es el deseo y la intención que hay en tu corazón. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa, en tu nombre. Amén, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, estamos en esta serie, estamos en el segundo bosquejo sobre el árbol de la vida. La semana pasada estuvimos compartiendo del bosquejo número 2 y estuvimos compartiendo la primera parte. Y ahora nos queda un punto romano solamente de la primera parte de la semana pasada, y después entraremos en la segunda parte de este bosquejo. Y realmente el título de este bosquejo es Comer del árbol de la vida. Es decir, que Cristo vino como comida para que nosotros le podamos comer. Estuvimos abarcando este punto la semana pasada y nos queda solamente un punto romano y continuaremos, dice, y vivir como pámpano del árbol de la vida. Ahora nosotros no solamente necesitamos comer a Cristo, sino que al comer nosotros somos aquellos que permanecemos en el árbol de la vida. Y vamos a leer unos versículos aquí, solamente 2 versículos y después ya continuamos. Está en Juan 6:57. Este versículo, queridos hermanos, este es algo maravilloso, muy aclaratorio para que podamos ver, porque hay muchos que pueden decir, ¿cómo que comer a Cristo? ¿Cómo que beber a Cristo? Pues sí, la palabra de Dios es comida y bebida. Aún Jeremías dice que cogió del rollo, dice, y yo lo comí. Y comí tu palabra, dice, y fueron para mí para alegría en mi corazón. Es decir que, queridos hermanos, Él es comible, podemos comerle, podemos disfrutarle. Y dice en Juan 6:57, dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, dice, como me envió el Padre viviente. Oh, nuestro Padre, nuestro Dios, un Dios viviente. Y dice, y yo vivo por causa del Padre. El Padre tenía un deseo, tenía una intención en su corazón, y Cristo vino como un hombre, aunque era 100% Dios, pero Él vino para, dice, vivirle por causa del Padre. Pero es que la segunda parte de este versículo dice, asimismo, es igual como Cristo Él vino. Dice, asimismo, el que me come, Él también vivirá por causa de mí. Así que qué maravilloso es de que en esta mañana nosotros podamos ser aquellos que nos alimentamos, somos nutridos, somos aún saturados de esta comida maravillosa que es Cristo. El versículo del capítulo 15 de Juan, el versículo 5, uno dice, yo soy la vid. Es 15:1, dice, yo soy la vid verdadera. Qué maravilloso de que Él es la verdadera vida, Él es el árbol verdaderamente de la vida. Dice, y mi Padre es el labrador. Qué maravilloso que el Padre, como el labrador, Él es el que tala y quita todos los hierbajos que hay alrededor de la vid para que pueda crecer y fluir la savia. Oh, límpianos en esta mañana, Señor, para que tú puedas fluir a través de nosotros. Oh, esa debe ser nuestra oración, porque cada uno de nosotros hoy somos esa réplica de Cristo aquí en la tierra.
Hoy somos la continuación de Cristo. Somos los miembros de Cristo. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo. Juan 15:5, dije al Señor Jesús, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Dónde están los pámpanos? Está en la vid, totalmente siendo uno con la vid. De tal manera que cuando tú ves la vid, tú no ves la vid aparte, el tronco en una parte y la rama, no. Tú ves al completo. Nosotros somos los pámpanos. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Entonces, abarcamos ayer, en cuanto al comer, son 3 puntos romanos. Y en cuanto al permanecer en el árbol de la vida, son 3 puntos romanos. Entonces, uno de los que abarcamos la semana pasada, solamente voy a leer los 3 puntos romanos, dice el punto romano 1, dice, según la revelación divina hallada en las Escrituras, existe 2 árboles. Esto lo estuvimos compartiendo la semana pasada. Si alguien quiere o tiene el mensaje, está ahí grabado. Dice que existen 2 árboles, existen 2 fuentes, existen 2 caminos, existen 2 principios rectores y 2 consumaciones. Es decir, que es algo maravilloso de que hay 2 fuentes. Oh, qué maravilloso, pero la fuente de la vida es la que a nosotros nos interesa. Hay 2 caminos. El camino de la vida es el que nosotros tenemos que coger, dijo el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El punto romano 2 decía, necesitamos una visión, claro. Necesitamos una visión para ver cuál es el plan de Dios, cuál es el deseo de Dios, que le podamos comer para que nosotros podamos ser constituidos, equipados, saturados y fortalecidos con este rico alimento que es Cristo mismo en nosotros. Así, por eso dice necesitamos una clara visión para que nosotros podamos ver que la Biblia nos presenta un cuadro de Dios en Cristo como el árbol de la vida, a fin de que Cristo pueda ser nuestro alimento. Y el punto romano 3, que lo abarcamos, dice, los creyentes en Cristo tienen acceso al árbol de la vida. Qué maravilloso que se nos abrió un camino nuevo y vivo para que nosotros podamos comer del árbol de la vida. Bueno, y de este punto romano lo abarcamos casi todo, pero nos queda una letra, la letra C. Entonces, el punto 3, que diga, un punto 3. Y dice así el punto 3, dice, aquellos que lavan sus ropas, sus vestiduras, aquellos que lavan sus vestiduras en la sangre redentora de Cristo, estos somos los que tenemos derecho a comer del árbol de la vida como nuestra porción eterna en la ciudad eterna y por la eternidad. Qué maravilloso que nosotros hoy podemos comer del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque somos aquellos que limpiamos nuestras ropas por medio de la sangre del Cordero. Él nos limpia y tenemos derecho a comer. Por eso dice el versículo, el 22:14 de Apocalipsis, dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Queridos hermanos, es maravilloso que nosotros tenemos, para tener derecho. Bueno, entramos al punto romano 4, y es el punto romano 4, es muy rico y muy aclaratorio, también nos habla y nos desmenuza un poco en cuanto como Cristo vino como migaja, por medio como aquella mujer finocenicia, ella le vino, dice, de los confines de la tierra, de lo más lejos, ella vino a Jesús. Queridos hermanos, qué maravilloso que nosotros que lo tenemos ahora tan cerca, podemos estar tantas veces tan distraídos. Oh, Señor Jesús, haznos, como se suele decir, espabilanos, levántanos, despiértanos, Señor, para que podamos ver este asunto. Bueno, entramos en el punto romano 4, todavía el del comer, y dice así, el ministerio del Rey Celestial, dice, en todas sus visitas, Él creó
oportunidades para que él se revelara en su contacto con la mujer cananea. Esto se relata en Mateo 15 del 21 al 28. Dice que se presentó aquella oportunidad para que él, quien es el árbol de la vida, dice, se revelara como el pan de los hijos. Y hoy nosotros somos los hijos de Dios y somos aquellos que nos alimentamos de Dios. Somos aquellos que nos nutrimos de Dios. Y vamos a leer los versículos. Esto es de Mateo. Dice, saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. 15:22. Dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos confines, dice que clamaba diciendo, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David. Mi hija sufre mucho estando endemoniada. Señor Jesús, pero Jesús dice que no le respondió palabra. Entonces, acercándole sus discípulos a Jesús, le rogaron diciendo, Señor, despídelas, porque vienen gritando detrás de nosotros, como diciendo, despídela, nos está molestando, y esta mujer no es judía, tú has venido a los judíos, tú has venido a los herederos. Pero qué maravilloso de que Cristo rompió con toda estructura judaica, con todo lo que era, todo lo viejo, toda la ley, todo realmente, porque Él vino como la vida. Qué maravilloso. Y entonces ellos fueron a Jesús, pero dice que Jesús respondiendo dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esto Él lo dijo para tocar el corazón de aquella mujer, a ver qué es lo que realmente ella pensaba. Dice, pero ella vino y le adoró. Qué maravilloso. Esa mujer que no sabía nada, aún le dijo Señor, le dio Rey. Él dice que vino, que venía de los confines, dice que vino y le adoró diciendo, Señor, socórreme, socórreme. Y respondiendo Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echándoselo a los perrillos. Le llamó perrillo a esa mujer, pero él quería ahondar en su corazón, a ver qué es lo que en ella había, qué es lo que ardía internamente de aquella mujer que vino de las ciudades lejanas, de los confines de la tierra, vino a ver a Jesús. Pero dice que ella dijo, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Oh, qué fe tenía esa mujer. Dice, y entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, te sea hecho como quiere. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hermano, hermana, qué corazón tenía aquella mujer. Nosotros como perrillos, como gentiles, debajo de la mesa hay migajas, se cogen las migajas. Cristo aún llegó a ser las migajas para que le podamos comer a Él. Señor Jesús, el 26 dice, entonces respondiendo Él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Qué maravilloso de que el Señor Jesús, Él vino como las migajas. Ahora vamos a leer unos puntos para entrar pronto al punto Romanos 5 y abarcar ese permanecer en el árbol de la vida. La letra A dice, la mujer cananea le consideró como el Señor. Esto quiere decir que lo consideró como una persona divina. Oh, esto no es maravilloso, una mujer que venía de los confines de la tierra, que no sabía nada, vino y oyó de aquel Jesús de Galilea que estaba allí, en aquellas tierras, y ella vino desesperada. Queridos hermanos, necesitamos ser aquellos que estamos desesperados por las cosas del Señor. Oh, Señor Jesús, despiértanos. Queremos ser aquellos que remueve tu corazón y obre tú aquí en la tierra. Dice que vino como Señor, reconociéndolo como una persona divina. Dice, y como hijo de David, como un descendiente real, eminente, y ejerce en su reinado. Dice, pero Él se reveló a ella
como pequeñitos pedazos de pan. Señor Jesús, que había de comerse. Aquella mujer se comió aquellas migajas y Cristo se forjó en aquella mujer. Oh, seguro que llegó a ser un potencial divino para que Dios pudiera fluir a través de aquella mujer. Él tiene que fluir a través de nosotros. Voy a leer aquí otros puntitos. La letra B dice así. Esto implica que como Rey celestial, Él reina sobre su pueblo alimentándolo consigo mismo. Él nos alimenta con Él mismo como pan. Solo al nutrirnos de Él como el alimento, nosotros podemos ser personas apropiadas para su reino. ¿Cómo podemos ser personas apropiadas? Comiéndole a Él. Cristo como vida. Dice comer a Cristo. Comer a Cristo como nuestro suministro nos permite ser, escucha, el reino de Dios en la realidad del reino. Nosotros necesitamos vivir en esta realidad. Tenemos que expulsar al enemigo de aquí de la tierra. Esta tierra le pertenece a Dios. Y Dios vino a recobrar al hombre y que el hombre recobrara su autoridad para subyugar la tierra. Y como le dijo en Génesis 1, y hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoreese sobre ¿qué? Sobre todos los peces del mar, sobre todas las aves de la tierra, sobre toda bestia, dice, y sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra. ¿Quién es el que se arrastra? El diablo, los escorpiones, son demonios. Así que nosotros tenemos que expulsar. ¿Cómo? Comiendo a Cristo, viviendo a Cristo, expresando a Cristo. Los hermanos siendo uno, no uno, unánime, para que el mundo crea y el enemigo pueda ser expulsado y la gente que está en las garras del enemigo puedan ser atraídas a esta vida y puedan ser liberadas por medio de la vida divina. La letra D dice así: la mujer cananea vino a pedirle al Señor que sanara a su hija, que estaba enferma. Pero el Señor le dijo que Él era el pan de los hijos para alimentarlos. Punto 1 dice, esto muestra que siempre que nosotros tengamos alguna necesidad, esto comprueba que necesitamos ¿qué? Comer más del Señor Jesús. Así que, hermanos, tenemos que aprender este secreto, que en nuestras circunstancias, a saber, necesitamos comer más del Señor. Punto 2 dice, nosotros necesitamos ingerir al Señor Jesús y permitir que Él pueda llegar a ser nuestro alimento. Y no solamente nuestro alimento, sino nuestro todo. Entonces es cuando nuestras circunstancias cambiarán totalmente. Nosotros tenemos que vivir alegremente, gente sonriente, gente que cantamos con alegría. Como decía el salmista, tú has cambiado mis lamentos en baile, me has revestido de alegría. Por eso a ti, oh, yo cantaré gloria mía. Hermanos, y no estaremos callados. No podemos estar callados. El 3 dice, cuando nosotros comemos más del Señor Jesús, entonces es cuando las iglesias serán avivadas. Esta es la perspectiva central del Nuevo Testamento. Queridos hermanos, aquí terminamos con este tipo de el comer a Cristo. Y ahora al comer a Cristo, ser nutrido de Él, siendo lleno de Él, tenemos que ser aquellos que permanecemos en la vid. Entramos al punto Romanos 5 que dice así en el punto 5. En la economía de Dios, que quiere decir el plan de Dios, en cuanto a la riqueza de Dios, nosotros no solo somos los que comemos del árbol de la vida y disfrutar de los frutos continuamente frescos, sino que también somos la parte, los pámpanos de este árbol. ¿No es esto maravilloso? Somos nosotros los pámpanos, ¿al qué? Al permanecer en Cristo, el árbol de la vida, para disfrutar el jugo vital, la savia de ese árbol que va fluyendo por el tronco y llega a los pámpanos, ¿para qué? Para dar fruto. Sin que si tú no das fruto, es porque tú no comes al Señor, tú no perteneces al Señor, yo no permanezco en Él. Nosotros hemos sido llamados para dar fruto, queridos hermanos, pero necesitamos alimentarnos, nutrirnos, empaparnos de este Cristo y seremos aquellos que permanecemos. Leemos unos versículos aquí en el 22
dice, de Apocalipsis, dice, y al uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. ¿Cuántos meses tiene el año? 12. Dando cada mes su fruto, dice. Y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Es decir, nosotros tenemos alimento continuo para los 365 días. Aquellos que estaban en el desierto, todas las mañanas descendía el maná. El maná. Y ellos decían, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? El maná es nuestro alimento, queridos hermanos. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué, hermano? Porque separado de mí, nada podéis hacer. Cuidado, podemos hacer muchas cosas, pero fuera del árbol, sin permanecer en el árbol. Y hoy el árbol está en nuestro espíritu. Si no estamos en nuestro espíritu, estamos en nuestra alma, estamos en nuestra mente, estamos en nuestros sentimientos, estamos en nuestras emociones, estamos en nuestras ambiciones, en nuestras posiciones. Aquí en la iglesia no hay posición ni ambición. Es Cristo a la cabeza de la iglesia. Así que, queridos hermanos, Dios no puede ser burlado. No pierda el tiempo, no pierda tu fuerza. Gasta tu fuerza para alimentarte de Cristo y que Cristo pueda fluir a través de ti. La letra A dice, la Biblia revela que nuestra relación, dice, la Biblia dice, revela que la revelación que Dios desea tener con el hombre consiste en que Él y el hombre llegue a ser uno solo. Llegue a ser uno solo. En 1 Corintios 6:17 dice así, porque muchos pueden decir, ¿cómo yo puedo ser uno? Con lo carnal que yo soy, con la mente que yo tengo, con el odio que le tengo a este hermano, a este que yo no lo trago, a este que lo quiero echar a un lado, Queridos hermanos, si tú no eres... En la Biblia dice que hay falsos hermanos entre nosotros y hermanos que llevan la delantera, que están ahí adelante, que dicen ser apóstol, pero la Biblia dice que son hijos del diablo. Queridos hermanos, Señor Jesús, que Él tenga misericordia de nosotros, que podamos ser aquellos que vivimos y permanecemos en el Espíritu para que podamos discernir y ver lo que realmente hay en el corazón de Dios. Y en 1 Corintios 6:17 dice esto, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Así que tú no me puedes decir, porque muchos nos dicen, nosotros hablamos de que Dios desea mezclarse con el hombre, ser uno con el hombre. Dice, ¿cómo Dios se puede mezclar? Aquí está, el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Y Él se quiere impartir en nosotros, infundirse en nosotros. Pablo decía, hijitos míos, por cuanto sufro los dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El punto número 1 de esta letra A dice, Dios desea que la vida divina y la vida humana se una para que puedan llegar a ser una sola vida. Dios quiere ser uno con el hombre. La cabeza y el cuerpo es uno. Cristóbal, yo me llamo Cristóbal. Entonces yo tengo un cuerpo y tengo una cabeza. Si a mí me cortan la cabeza, mi cuerpo cae desplomado por completo al suelo. Muchos pensamos que es el cuerpo lo que sostiene la cabeza, pero es la cabeza, que es Cristo la que sostiene al cuerpo. Por eso, queridos hermanos, el cuerpo y la cabeza es totalmente uno. Cuando a mí me duele algo en la cabeza, la mano se lleva a la frente o a la cabeza. Cuando mi mano me duele, la cabeza rápidamente le dan orden a la otra mano que la coja. Queridos hermanos, tenemos que tener la visión del cuerpo. La iglesia no es una organización, no es una peña, no es algo que dice yo voy allí a pasar La iglesia es el cuerpo orgánico y viviente de Cristo. Así, por eso necesitamos tener una visión de lo que es la iglesia. La iglesia no es una denominación, no es una organización, no es esto que dicen uno está en mi iglesia, voy a mi iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia es del Señor.
Nosotros somos miembros funcionantes en el cuerpo de Cristo. Bueno, primero de Juan, dice 5, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esto en 1 Corintios. Dice, 1 Corintios 1:30, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho, dice, parte de Dios sabiduría. Oh, nuestra sabiduría, nuestra justicia y santificación y redención. Cristo no ha sido hecho todo esto. Oh, santificación, redención, justicia. Señor, gracias. Pero el que se une al Señor no será, es un solo espíritu con Él. Disfruto este versículo, hermano. Qué maravilloso es que hoy nosotros podemos ser uno con el Señor. Punto 2 dice, esta unidad es una unión orgánica, es una unión en vida. Es decir, es una vida injertada. Nosotros hemos sido injertados en el buen. Nosotros éramos una rama seca, muerta, sin esperanza, sin Dios, sin vida. Ahí no había nada de vida, esta era seca totalmente. Pero aquel árbol, para tú injertar, tiene que abrir una brecha. E incluso meter esa rama seca ahí en esa brecha. Y entonces amarrarla bien. Y entonces esa rama seca vaya absorbiendo de la savia de ese árbol. Santos hermanos y hermanas, nosotros fuimos injertados en aquel costado que fue abierto de Cristo en la cruz, que derramaba sangre y agua. Sangre para nuestra redención, para limpiarnos, para recobrarnos, para restaurarnos, para purificarnos. Y el agua como la vida para infundirse dentro de nosotros. Porque tú para coger un vaso que está en el fregadero, tú tienes que lavarlo, limpiarlo, fregarlo, echarle ese detergente. Y una vez que está limpio, tú echas el zumo para beberlo. La vida fue infundida dentro de nosotros. Qué maravilloso que fuimos injertados. Oh, Señor Jesús, yo esto gozo de verdad, de alegría, porque no puedo saltar, sino de verdad. Señor Jesús, 15:4 dice, permanecer en mí y yo en vosotros. 15:4 de Juan, dice, y yo en vosotros, como el pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo. No puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanecer en la vid, así tampoco, si no permanecéis en mí. Así que, queridos hermanos, tú quieres dar fruto, permanecer en la vid. Y el 15:5, yo soy la vid. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Oh, por eso decía, pero el que se une al Señor es con él un solo espíritu. Dice, mira, dice 11:17, dice, pero en Romanos, pues si las ramas que fueron desgajadas, dice, tú, siendo un olivo silvestre, has sido injertado entre ellas. Dice que viniste a ser como partícipe en la raíz de la grosura del olivo. El 24 dice, porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza tú viniste y fuiste injertado en el olivo cultivado, ¿cuánto más esto que son las ramas naturales será injertado en su propio olivo? Está hablando aquí ahora también de los judíos, que llegarán a ser parte de ese olivo, que fueron quitados, fueron cortados, pero el Señor en su momento lo injertará en su buen árbol. La letra B dice, Cristo, el árbol de la vida, es la corporificación de Dios como vida para nosotros, y nosotros estamos unidos a Él. Orgánicamente, nosotros estamos unidos a Él. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Por eso Él dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Oh, qué maravilloso que Él es el labrador. Por eso Él dijo, permanecer en mí y
y yo en vosotros. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Así que necesitamos permanecer en Él. Señor Jesús, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Uno dice, nosotros no solo comemos a Cristo como el árbol de la vida, sino que también nosotros estamos unidos a Él como un solo espíritu. Estamos unidos a Él como un solo espíritu. El 2 dice, el árbol de la vida es para impartir la vida divina en nosotros. A medida de que nosotros los pámpanos permanecemos en la vid, recibiremos esa impartición divina que proviene del árbol de la vida y vivimos como parte de este árbol de la vida. Señor Jesús, yo soy la vid, dijo el Señor. Separado de mí nada podéis hacer. Y es verdad, no podemos hacer nada, porque la ley, dice Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús, ¿de qué? De la ley, del pecado y de la muerte. Y el 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, aunque este cuerpo esté muerto por causa del pecado, nuestro espíritu que está dentro de nosotros, dice, el espíritu es vida por causa de la justicia. Dice, porque la mente, el 8:6 dice, la mente puesta en la carne, ¿qué es lo que es? Muerte. Pero la mente puesta en el espíritu, esto es vida y es paz. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y es que Él mora en nosotros, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, Él también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Esto es maravilloso. Señor Jesús, Señor. Filipenses 4:3 dice, todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. Hermano, el punto 3 dice, permanecer en Cristo que es la vid, esto equivale a tomarle como nuestra morada, lo cual es la experiencia más elevada y completa de Dios. Morar en Cristo es vivir en Cristo y tomándole como nuestro todo. Oh, como nuestro todo. Señor Jesús, oración. Aquí hay una oración de Moisés, que es un varón de Dios. Dice, Señor, tú no has sido refugio de generación en generación. El Salmo dice, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿No es esto maravilloso y animante? Oh, cuánto necesitamos orar, Señor, despójame de mi viejo hombre y vísteme del nuevo hombre. Bueno, estamos aquí en el punto Romanos 6, pero vamos a hacer un paro, vamos a poner una canción que es maravillosa, una canción que habla de nutrirnos, de alimentarnos. Así que paramos y ahora seguimos. Trascendiendo en tu nombre, la victoria.
Señor Jesús, decía la canción, Jesucristo, nombre amado. Escucha lo que seguía diciendo. Eres bálsamo al dolor. En tu nombre conquistamos. Queridos hermanos, es maravilloso. Por eso necesitamos nutrirnos del árbol de la vida. Bueno, vamos a anunciar este Nuevo Testamento, que es un Nuevo Testamento de estudio. De verdad está considerado como la traducción más verídica, más fidedigna de las versiones que hay. Y esto está contrastado por hermanos eruditos. Este Nuevo Testamento, el texto es del original griego desde Mateo hasta Apocalipsis y tiene 9.500 notas a pie de página. Es decir, una explicación compartiendo de todos estos versículos. Y estos versículos es sacado de los hermanos que nos han precedido desde Lutero en adelante. Todas estas verdades están recopiladas aquí en esta versión del recobro. Por eso se llama versión recobro. Dios quiere recobrar realmente este vivir en nosotros por medio de todos estos comentarios que hay aquí. Y ustedes lo podéis obtenerla porque hay un hermano que ha ofrecido, que ha ofrendado muchos Nuevos Testamentos de estos de estudio, y por eso nosotros lo estamos regalando, porque si de gracia hemos recibido, de gracia queremos darlo. De verdad, hubo un tiempo que lo tuvimos que estar vendiendo, pero al ofrendar este hermano estos 100.000 Nuevos Testamentos de estos, hermanos, estamos repartiéndolo y queremos repartirlo para que todas las personas puedan tener un Nuevo Testamento con una explicación maravillosa. Entonces, y tambi't una colección de 7 libros. Y podéis llamar al número 951-094-888. 951-094-888, el más 34 delante por si están escuchando fuera de España. Y también tenemos un correo electrónico, evida4@gmail.com, evida4 número @gmail.com, evida4@gmail.com. También por la tarde a las 6:30 y a las 11 de la noche en esta misma emisora sale todos los días los estudios Vida. Ahí viene la dirección y todo, y una explicación también de la versión recobro por si alguno quieren pedirla. Bueno, queridos hermanos, empezamos con el punto Romanos 6. Es maravilloso de que podamos estar comiendo del árbol de la vida. Así que la letra, el punto Romanos 6 dice, si nosotros vivimos, escucha, dice, si vivimos como parte del árbol de la vida, no nos preocuparemos por el bien y el mal, sino por la vida. Y podamos discernir los asuntos no según lo que está bien o lo que está mal, sino según la vida y la muerte. Queridos hermanos, nosotros estamos comiendo del árbol de la vida. Allí en el huerto del Edén había 2 árboles. Aquel árbol era el árbol ¿de qué? Del conocimiento del bien y del mal. Pero si nosotros somos aquellos que permanecemos en la vid, permanecemos en Cristo, seremos aquellos que no nos ocuparemos ni del bien ni del mal, sino de la vida. Queridos hermanos, esto es un hilo muy fino, porque podemos querer hacer el bien, abrir un comedor, dar mucha comida, repartir comida a los pobres, pero eso es hacer el bien. Pero nosotros estamos para impartir la vida, para impartir a Cristo, pero realmente si hay alguna necesidad también podemos compartir, pero nosotros tenemos que centrarnos en esta vida. Por eso dice el 9, dice, Jehová hizo nacer de la tierra todos los árboles deliciosos a la vista y bueno para comer. Dice, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El comer nosotros de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, eso nos hace ser gente independiente del conocimiento, gente individuales. Pero si tú comes del árbol de la vida, esto te hace dependiente de Dios y dependiente de los hermanos de uno del otro. Dice, y Jehová mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. El 17 dice, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día de que él comiere, ciertamente morirá. Ciertamente morirá.
Dice el 11:3 de Segunda de Corintios, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, se corrompa nuestros pensamientos, apartándose de alguna manera de la sencillez y pureza de Cristo. Queridos hermanos, es maravilloso de que hoy nosotros podamos ser aquellos que disfrutamos de este Cristo maravilloso. Dice que el Evangelio de Juan enfatiza de que el hecho de que el árbol de la vida está en contraste con el árbol del conocimiento del bien y del mal, y que no nos deberíamos preocupar por el bien y el mal, sino por la vida. Nosotros tenemos que preocuparnos por la vida. Señor Jesús, hay aquí varios puntos de varios hermanos personajes aquí que dice, respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras la mujer samaritana, ella estaba allí y le preguntó, Jesús le dijo, dame de comer. Y ella seguro le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pide a mí de comer? Pero mira, dice, pero Jesús le respondió y le dijo, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. ¿Es no maravilloso? Y la mujer le dijo, Señor, si tú no tienes vasija y el pozo es hondo, ¿de dónde tú pues puedes sacar ese agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro Padre mayor, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua, del mundo, de los apetitos de la carne, de los placeres, del árbol del conocimiento del bien y del mal, volverá a tener sed. Mas el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él, ¿qué? Una fuente que salte para vida eterna. Esto es maravilloso. Nuestros padres, le dice, sigue hablando, le dice, nuestros padres, nuestros padres adoraron aquí, mas vosotros decís que en Jerusalén, que es el lugar donde se debe de adorar. El 21 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, le quiso decir que en nuestro espíritu está todo. Qué maravilloso. Ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y con veracidad. Porque también el Padre está buscando a tales adoradores que le adoren en espíritu y en veracidad. ¡Qué maravilloso! Dios es espíritu, dice el 24. Y los que le adoran en espíritu y con veracidad, es necesario que le adore. Señor Jesús, otro ve aquí también ahora otra parte, en 8:3 dice, y entonces también los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, dice, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés, mira, que apedreásemos a estas tales mujeres. ¿Tú qué pues dices? Comenzaron a tentar a Jesús. Que Señor, eso cuando estamos en el conocimiento del bien y del mal, cuando estamos en nuestra mente y empezamos, qué maravilloso. Mas esto decía, tentándole, para que pudiera acusarlo, pero Jesús, él no respondió, dice, sino que él se inclinó hacia el suelo y él escribía en la tierra con el dedo. ¿Qué escribiría allí en aquella tierra? Yo estoy seguro que él estuvo allí escribiendo, no juzguéis unos a otros, no hagáis esto, no sé qué escribió, pero queridos hermanos, mira lo que sigue diciendo aquí. Dice, y como insistieran en preguntarle, cogió y se enderezó. Y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esto nos enseña, queridos hermanos, que nosotros muchas veces somos muy ligeros cuando cogemos a algún hermano con una falta
con un problema, con un asunto, rápidamente lo queremos excomulgar. Lo queremos esto. Queridos hermanos, no haga tal cosa, sino que ruega al Padre. Hay unos versículos que esto me encanta a mí compartirlo, porque somos muy ligeros, pero realmente somos muy ligeros para aplicar la vara a los demás, pero no para nosotros. Para nosotros pedimos: Señor, ten misericordia de mí, soy un pecador, de verdad, ten misericordia. Pero al otro, con la vara lo queremos pegarle. Y nosotros tenemos que ser al contrario. La vara es para nosotros y la misericordia es para los hermanos. Dios tiene misericordia de nosotros. Él dice: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Él va a perdonar así como nosotros. Así que, hermano, cuidado, hermana. Nosotros tenemos que tocar a los hermanos con espíritu de mansedumbre. El apóstol Pablo se atrevió a decir también ahí en Gálatas: vosotros que sois o creéis que sois espirituales, que sois santurrones, santos, restaurad con un espíritu de mansedumbre a vuestros hermanos. Hubo uno, el Señor Jesús, porque muchas veces aplicamos unos versículos que hay en Mateo, y ese versículo en Mateo se lo aplicamos a los hermanos, pero el Señor puso esos versículos, pero después, inmediatamente, para que no entráramos en ese juicio, Él habló. Y es cuando el Señor le dijo a sus discípulos: mira, cuando creáis, si alguno tiene algo con su hermano, no si tú tienes algo con tu hermano, no, si tu hermano tiene algo contigo, ve y ten comunión con él. Y si él sigue ahí enfadado y sigue enrabietado, coge a otros 2 o 3 hermanos y orad juntos, venga, y a por él. Y si no escucha a los 2 o 3, no escucha, llevarlo a la iglesia. Y mira lo que dice. Dice: si tampoco escucha a la iglesia, ¿sabe lo que dice la Biblia? Dice: tenedlo pero por publicano y gentil. Pero inmediatamente dice Jesús, dice: pero, cuidado, no hagáis eso, como diciendo, no hagáis eso. Pero si 2 o 3 de vosotros os ponéis de acuerdo, todo lo que le pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Porque todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Y a continuación es cuando dice: Señor, ¿y cuántas veces perdonaremos a los hermanos? 7 veces, dice, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Así que si tú eres uno que come del árbol de la vida, cuidado, hermano, cuidado, hermana, con juzgar a nuestros hermanos. Tenerlo por público. Pero si tú coges a otro hermano y a otra hermana y ayunáis y oráis, el Señor nos dice en su palabra y nos da la promesa que todo lo que le pidiéramos al Padre, cuando dice en su nombre, no es decir Señor Jesús en tu nombre, amén. No, es estando en la persona, injertado ahí en ese árbol, siendo uno totalmente con el árbol. Entonces vamos a dar mucho fruto. Entonces sigue diciendo aquí el 8:8, dice: e inclinándose de nuevo al suelo, él siguió escribiendo en tierra. El 9 dice: pero ellos, al oír esto, dice que iban saliendo uno a uno, comenzando por los más viejos, y quedó solamente Jesús y la mujer que estaba en medio. Hermanos, no había ni uno que se librara, sin que el Señor tenga misericordia de mí y de ti, hermano, porque estamos tocando a la niña de los ojos del Señor. La iglesia es el deseo, es por lo que Cristo murió. ¿Cómo nosotros podemos estar gobernando, destruyendo, controlando, siendo la cabeza, querer reemplazar la cabeza de Cristo en la iglesia? Yo digo esto, yo soy la autoridad. Tú no eres nada, tú eres un miembro del cuerpo de Cristo, un miembro funcionante que si Cristo fluye en ti, tú pastorearás a los santos, cuidarás. Y todo maravilloso. Bueno, sigo. Dice 9:1, dice: y al pasar Jesús, bueno, cuando la mujer dice que se levantó y le preguntó él le preguntó a la mujer: ¿dónde están? ¿Dónde están aquellos que te escuchan? Dice: Señor, no hay. Pues vete. Yo tampoco. Señor Jesús. Hay otro, dice que al pasar Jesús, dice que vio un hombre ciego de nacimiento.
Esto es muy rico. Dice, le preguntaron sus discípulos, diciéndole, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que nació así. ¿Para qué? Para que la obra de Dios se manifieste. Yo soy ciego. ¿Quién pecó? ¿Mi padre, mi madre? No. Hermano, ahora todo esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Señor Jesús, y entonces realmente aquel hombre ciego dice que fue sanado. Y aún después lo echaron fuera de la sinagoga. Por eso el capítulo 10 del Evangelio de Juan comienza diciendo, yo soy el buen pastor. Porque si tú no estás de acuerdo conmigo, tú haces esto, tú dices esto, rápidamente le ponemos el boicot a quien sea y nos los cargamos. Y eso no puede ser. Ese es un falso maestro o un falso hermano. Nosotros, tiene que ser Cristo el que fluya a través de nosotros. En Job 20 dice que Marta, también 11:20, dice que cuando oyó que Jesús venía, dice que salió a encontrarle, pero María se quedó allí en la casa. El 21 dice, y Marta dice que llegó a Jesús y dije, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Oh, mi hermano no habría muerto. Dice, más también se habrá. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Queridos hermanos, esto es maravilloso de que nosotros podamos ser aquellos que disfrutamos, que permanecemos en este Cristo maravilloso. Bueno, estamos aquí en el punto Romanos 7, ya me queda muy poquito tiempo. Son las 11:24 minutos. Así que, queridos hermanos, qué maravilloso de que podamos disfrutar de este árbol y permanecer en el árbol de la vida. El séptimo punto y el último romano que dice, el árbol de la vida, aunque sea uno solo, dice, aquel árbol de la vida que estaba allí, dice, crezca a un lado y al otro. Esto significa de que el árbol de la vida es una vid que crece y se extiende a lo largo del fluir del agua de vida para que el pueblo de Dios lo reciba y lo disfrute. Señor Jesús, es maravilloso. Dice, y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle, ¿qué es lo que había? Dice, y al uno y al otro lado del río estaba, ¿qué? El árbol de la vida. Lo siento, este es el segundo bosquejo. Tenemos 4 bosquejos más hablándonos del árbol de la vida. No nos cansemos, porque este árbol de la vida es rico. Que por cierto, quiero deciros, los que nos escuchan aquí en directo, estaré ahora 2 semanas sin venir, pondrán algún grabado y entonces no se hablará del árbol de la vida, pero en las 3 semanas seguimos compartiendo del árbol de la vida. Es que tengo que salir fuera. Bueno, dice que al otro lado dice que estaba el río de la vida que produce 12 frutos y dando cada vez su fruto, y las hojas dice que era para la sanidad de las naciones. Oh, qué maravilloso de que hoy nosotros podamos realmente comer de este árbol y permanecer en este árbol. La letra A dice, comer del árbol de la vida. Esto es comer y disfrutar de este suministro de vida. Esto debe ser el asunto primordial de la vida de la iglesia. Es decir, la vida de la iglesia tiene que ser una vida de comer, de alimentarnos del Señor. Hoy somos lo que comemos, hablamos de lo que comemos, de lo que nos alimentamos. Si tú anoche viste un partido de fútbol, seguro que tiene todas las jugadas en tu mente y hablarás de cada jugada que hizo fulano y sotano. Pero si tú comes del árbol de la vida, cuando tú hables, tu mente estará saturada de este Cristo rico y maravilloso. Apocalipsis 2:7 dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Hoy la iglesia es el paraíso de Dios. Estamos en el árbol de la vida. Como el versículo que leímos al principio, 6:57, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa de Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. La B dice, para tener la vida de la iglesia apropiada,
para que nosotros podamos tener esa vida de iglesia apropiada y para que nosotros podamos recobrar una vida genuina de iglesia para el crecimiento apropiado de nuestra vida cristiana, lo que necesitamos no es meramente comprender con nuestra mente las enseñanzas, sino comer al Señor como el árbol de vida y como el pan de vida en nuestro espíritu. Incluso las palabras de la Escritura no deben ser, dice que no deben ser consideradas solamente como doctrina para educar nuestra mente, sino como alimento para nutrir nuestro espíritu, a fin de que podamos crecer con el crecimiento de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Juan 6:57, lo hemos leído, pone aquí otra vez, como me envió. Oh, tenemos que decirle, Señor, envíame, como me envió el Padre viviente. Oh, Padre viviente, envíame. Tenemos un versículo para orar. Muchas veces no sabemos qué orar. Aquí tenemos. Oh, Padre, envíame. Quiero hacer tu voluntad, tu causa. Así mismo dice el que me come. Señor, aliméntame de ti. Señor, yo quiero vivir por causa de ti. Oh, yo quiero vivirte a ti. Quiero expresarte a ti. Dice en Mateo 4:4. Entonces Jesús respondió y le dijo, a Satanás le dijo, escrito está. Hermano, está escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque dice, debiendo ser ya vosotros maestros, dice, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El 3 dice, pues todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Señor Jesús, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Tenemos que orar, Señor, quiero alcanzar madurez. Dice, para que con la de la práctica, es decir, nosotros que si hemos alcanzado madurez, dice, para los que por la práctica tiene las facultades ejercitadas y el discernimiento del bien y del mal. ¡Qué versículo, hermano! Esto necesitamos realmente maravilloso. Dice en Juan 5:39, dice, escudriñáis las Escrituras, porque en vosotros creéis que parecéis tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice así, dice, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. En Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Oh, qué maravilloso que podemos ser aquellos que crecemos con el crecimiento de Dios. En Efesios 4:16 dice, quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado, por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Oh, queridos hermanos, esto es algo maravilloso. Bueno, ya hemos terminado el punto Romanos 7, hemos terminado este bosquejo que es maravilloso. Este bosquejo, el cual se titulaba Comer del árbol de la vida y vivir como pámpano del árbol de la vida. Una vez que nosotros comemos de este árbol de la vida, nos nutrimos, nos alimentamos, dice que llegamos a ser esos que viven como pámpano en el árbol de la vida. Como siempre, quiero leer una canción, y esta canción va de acuerdo con lo que hemos estado compartiendo, y es el himno 265, que se refiere a Juan 15, y dice así, tiene la vida un secreto, mas hoy es nuestra visión. Permanezcamos en Cristo, en la vid donde nos ha puesto Dios. El coro dice así, morando en la vid, todas sus riquezas mías son. Dios nos ha puesto aquí para jamás salir. Aleluya, moramos en la vid. Ya no luchamos en vano para entrar en la vid.
Dios nos ha puesto en Cristo, aleluya, moramos en la vid. Se mueve Dios en nosotros. ¡Oh, qué divino ungir! Así imparte su vida mientras permanecemos en la vid. La estrofa 4 y la última. Dice, hoy por su savia yo vivo. ¡Oh, cuánta luz hay en mí! Con Dios estamos en casa, mutuamente morando en la vid. Bueno, queridos hermanos y hermanas, ha sido un placer de que en este día podamos estar disfrutando de este Cristo como nuestra comida y este permanecer en la vid verdadera. Bueno, el próximo día seguiremos compartiendo más del árbol de la vida, el tercer bosquejo. Que el Señor os siga fortaleciendo, os siga cuidando, os siga alimentando y que ponga un rico apetito en cada uno de nosotros para poder comer y digerir al Señor. Que el Señor os fortalezca y os cuide. Amén.